presentación estará centrada en dos partes. Haremos una parte teórica en la que enseñaré el producto y luego haremos una parte práctica en la que haremos una programación de una pieza que luego podremos ver mecanizando en el edificio de Asmaola. Vale. Entonces, primero presentarme. Yo soy Alex San Juan, ingeniero de aplicaciones de Pixel Sistemas. Algunos ya me conocéis ya desde hace mucho tiempo, otros igual no. Pero bueno, me dedico al tema de preventa y postventa en la parte de mecanizado, ¿vale? Con Solid Edge CAM Pro. Entonces, el portfolio de Solid Edge es muy extenso, como ha dicho Anne. Entonces, hoy nos centraremos en la parte de fabricación, en la que veremos las diferentes áreas que tiene Solid Edge CAM Pro. Vale. Como objetivo, cuando una empresa implanta una solución de CAM, los objetivos que busca son estos tres, por ejemplo, ¿no? Aumentar el rendimiento para reducir los ciclos de máquina, con ello también hacer un setup más rápido de la máquina y con ello disminuir las reducciones de tiempo de parada, ¿no? El de la foto se nos ha hecho un poco viejo en la máquina, pero bueno. Como segundo, mejorar la calidad, tanto superficial o de acabados. Pues lo que antes igual rebarbábamos fuera de máquina, pues ahora sacar biselado de la máquina. Y también estandarizar los procesos, ¿no? Al final, que no dependa de cada operario las condiciones de corte. Pues si hoy es lunes y no tengo prisa, le pongo un avance, y cuando es viernes y tengo que salir de poteo, pues tengo que darle un avance más rápido porque tengo que acabar la pieza, ¿no? Con esto con un sistema CAM al final busco estandarizar los procesos y que toda la fábrica trabaje del mismo modo. Al final, como tercer objetivo, lo que buscaríamos sería ampliar el área de negocio. Pues una empresa de CAM o una empresa de mecanizado que tenga máquinas de 3 ejes o tornos, pues que tenga opción a adentrarse en máquinas multitarea o máquinas de 5 ejes, por ejemplo. Con eso puede abrir nuevos modelos de negocio o también innovar tecnológicamente la empresa, ¿no? Vale. Para cumplir esos objetivos, hoy os expondré en qué os puede ayudar Solid Edge CAM Pro y cómo sería nuestra implantación desde Pixel Sistemas de este software, ¿vale? Nos centraremos en las capacidades que tiene Solid Edge CAM Pro, que son la integración con un sistema CAD. Al final, todo lo que metamos dentro de un CAM vendrá previamente diseñado en un CAD. Ese CAD puede ser Solid Edge, que sería la mejor opción, pero puede ser que nos manden un step, un parasólido, un fichero SolidWorks, y que lo podamos abrir dentro de nuestro sistema CAM, ¿vale? Luego, otro aspecto importante que buscamos es cubrir todas las áreas de mecanizado, ya sea torneado, fresado, torneado y fresado a la vez, electroerosión por hilo y la simulación de código ISO también, englobando todo el torneado, fresado y hilo dentro de la simulación. En tercer lugar, buscaríamos automatizar la programación, que las tareas rutinarias de crear herramientas, poner condiciones de corte, esté ya dentro de un sistema. Así, esos conocimientos guardarlos también dentro de la empresa, que sean conocimientos de la empresa, y así automatizar y agilizar el proceso de día a día de programación. Como cuarto punto pondría la creación de documentación para taller. Con esto quiero decir que la comunicación del programador a operarios de máquina o simplemente si es el programador y al cabo de un mes tiene que repetir la pieza, tenga un documento en el que pueda ver pues qué herramienta se ha utilizado, qué número de herramienta tenía, qué condiciones se ha puesto, qué tiempos tenía. O sea, documentar todo y estandarizar todo el proceso de mecanizado desde que se programa hasta que se manda a máquina.
Y por último punto, y no menos importante, nos centraremos en la parte de simulación y postprocesado, ¿sí? Al final, un CAM no nos servirá de nada si el programa creado no lo podemos transportar a la máquina tal y como debe ser, ¿no? Al final, la comunicación entre CAM y máquina tiene que ser transparente. Para eso necesitamos de un simulador en maquinaria compleja o un buen postprocesador en todos los tipos de máquina. Vale, viendo esto, nos centraremos primero en la integración con un sistema CAD. En Solid Edge CAM Pro, al venir del producto de NX CAM Express, ha habido un cambio de nombre. Antes se llamaba NX CAM Express, ahora lo han rebautizado con el nombre de Solid Edge CAM Pro. A fin de cuentas veréis que es el mismo sistema y que haciendo o empezando un diseño desde Solid Edge podemos ver cómo lanzamos nuestro ensamblaje directamente al portal de Solid Edge CAM Pro, que en definitiva sigue siendo NX CAM Express, ¿vale? Podéis ver en el menú cómo tiramos a la pestaña de herramientas y tiramos a fabricación. Lo que conseguimos al tener la vinculación de tener diseño y CAD o diseño y mecanizado en un mismo entorno es la vinculación que tenemos con ambos sistemas, ¿no? Si yo edito, por ejemplo, un 3D y lo mando a CAM y yo programo la parte de mecanizado, si el cliente me manda una nueva versión o tengo que realizar modificaciones de versión, dentro del CAM podré actualizar el sistema y con ello podré conseguir reutilizar todo el proceso de mecanizado sin tener la necesidad de volver a mecanizarlo, ¿vale? Entonces, como beneficios que se obtienen al trabajar con un mismo sistema serían compatibilidad total entre el diseño y la fabricación, lo que hemos dicho. Al final no perderíamos ningún parámetro de diseño en la parte de fabricación. Podríamos transportar también cotas PMI, Product Manufacturing Information, al entorno de fabricación, que suele venir bien para temas de, si no tenemos un plano 2D, pues saber las tolerancias geométricas, saber si un agujero es un macho, es un gas, etc. Si tenemos una modificación de 3D por cambio de versión, no nos perjudicará en el mecanizado, en el proceso que hayamos hecho previamente. Y como otra ventaja también es tener todo el sistema con un mismo proveedor o partner, ¿no? Al final, si yo tengo una duda de CAM o tengo una duda de CAD, puedo coger el mismo número de teléfono y llamar a la misma gente, ¿no? No que se escaqueen de decirme esto es problema de CAD, esto es problema de CAM, arréglate con el de CAM o arréglate con el de CAD. Con esto consigo englobar todo en un mismo sistema y así tener un único soporte, un único proveedor y un único todo. Vale. Como capacidades de Solid Edge CAM Pro, veremos todas las áreas que cubre nuestro producto de CAM. Aquí podemos ver las 4 áreas que cubrimos, en las que estaría la parte de fresado. Tendríamos también la parte de torneo, luego las iremos viendo individualmente. Luego tendríamos electroerosión por hilo y por último, que englobaría a las 3, sería la parte de simulación con código CN. Vale. En la parte de fresado, Siemens opta por crear módulos de paquetes, vamos a decir, en los que tú adquieres diferente modulación, que va desde los 2,5 ejes, en la que podemos hacer piezas prismáticas con planos inclinados, agujeros en ángulos, fresado de cavidades. Puedo automatizar con FBM, que es Feature Based Machining, es
como un reconocedor de figuras. En el fresado de 3 ejes tendría como novedad el fresado adaptativo trocoidal. Tendría también capacidad de controlar las áreas de corte, si en un molde puedo distinguir diferentes áreas de pendientes, si es inclinación o no, y conseguir también patrones de áreas suaves y fluidos, ¿no? En un acabado de un molde, pues la importancia de tener un buen acabado superficial. Vale, por último tendría el fresado de 5 ejes, en el que sería 5 ejes continuos, o 4 también. Y lo que nos aporta SolidXCAM Pro sería el cálculo automático del eje de la herramienta, con el que tendríamos un control total del eje de la herramienta en cada momento, y también una nueva funcionalidad que han metido en la versión anterior, que es la operación específica para mecanizado de tubos o cavidades que son bastante complicadas de mecanizar. En la parte de torneado tendríamos capacidad para usar las dos tecnologías, tanto torneado y fresado a la misma vez. Luego lo veremos en el ejemplo que realizaremos. Tendríamos también posibilidad de programar con planos 2D, que suele ser bastante importante. Muchas veces en tema de torneado no suele haber planos 3D. Con esto podríamos programar con planos 2D, no nos haría falta un 3D. Tendríamos ciclos de torneado fáciles de utilizar, intuitivos. Podríamos integrar el torneado y el fresado a la vez. Pues por ejemplo, si mi máquina tiene herramientas motorizadas o un eje Y, pues podría programar todo de una vez. Y también tengo posibilidad de programar herramientas con doble filo, que últimamente está de moda, porque una de las pegas que tienen los tornos suele ser la capacidad de herramientas que tiene la torreta. Entonces, pues si en una herramienta tenemos 2 filos, pues aprovechamos 2 en 1, ¿vale? Y por último, la sincronización de canales. Pues actualmente ya con máquinas más complejas, pues tenemos 1 o 2 canales, 2 torretas o cabezal y torreta, y con esto podríamos sincronizar en ambos canales para optimizar así el proceso de torneo. Vale. En la parte de hilo podríamos programar máquinas de 2 y 4 ejes. Tenemos la posibilidad de programar pasadas múltiples y también la posibilidad de automatizar el mecanizado de los electrodos con FBM, ¿no? Con Feature Based Machining, en el que nosotros enseñamos al software cuáles son las figuras que queremos reconocer y sobre ello ya él sabe lo que tiene que mecanizar y no. Vale, por último, la simulación sería, una vez tengamos programado la pieza de ejemplo o la pieza que vamos a mecanizar, validar el proceso antes de lanzar a máquina. Esta simulación nos permite simular programas postprocesados, es decir, simulamos el código que vamos a lanzar en máquina. Ese código lo podemos editar y podemos ver en la simulación qué movimientos nos va a hacer. Y también, como novedad que han introducido ya en la última versión, es la posibilidad de simular a la inversa. Es decir, si yo tengo un programa hecho a mano, pues lo puedo meter a mi simulador y ver los movimientos que va a realizar la máquina. Sí. Sería al final como un gemelo digital que llama Siemens en este caso. Entonces, como posibilidad de simulación de controles, pues tendríamos los de siempre, ¿no? Heidenhain, Siemens, Fanuc, Fagor, Okuma, los de siempre. Con esto, ¿qué podemos conseguir? Pues optimizar los tiempos de movimientos en vacío. Pues si tenemos un ciclo de producción o un producto que es serie larga, pues podemos optimizar los movimientos en vacío. Podemos evitar colisiones en máquina introduciendo utillajes y ver si la herramienta tiene la suficiente largura o no.
En definitiva, al final es validar el proceso completo antes de llevarlo a máquina. Vale, como tercer punto nos centraremos en la programación o en la automatización de la programación. Con este punto os queremos enseñar que dentro de un CAM se puede llegar a automatizar ciertos puntos que al día a día reducen bastante o considerablemente el tiempo de programación. Vale, aquí me he centrado en 3 puntos que me parecen importantes e interesantes, en el que son crear la librería de herramientas, crear la librería de utillajes y por último automatizar el mecanizado con el reconocedor de figuras. Si nos centramos en la librería de herramientas, lo que puedo hacer es crearme yo las herramientas que tengo en mi taller, llevarlos al CAM. Estas herramientas las crearía y les pondría el código interno o de proveedor que lleve para tenerlo registrado. Lo mismo haría con los portaherramientas. Al final, con esto quiero conseguir es que cuando cree una herramienta, esta ya se pueda utilizar ya más de una vez, sin volver a crear cada vez que empiezo a programar una pieza. A estas herramientas se les puede asignar condiciones de corte dependiendo del material y método con el que trabajemos. O sea, yo en mi empresa puedo trabajar un día con aluminio y el día siguiente con acero inoxidable, por ejemplo. Entonces lo que crearía serían patrones de mecanizado en el que al acero inoxidable le daría ciertas condiciones de corte y al aluminio otras. ¿Vale? Con esto lo que consigo es que un experto de la empresa, vamos a decir, cree un know-how interno de empresa y luego cualquier usuario, vamos a decir, pueda utilizar el sistema de CAM y programando con las condiciones del experto, vamos a decir. ¿Vale? También tengo posibilidad de integrar geometrías 3D de herramientas. O sea, yo ya es bastante conocido que puedo entrar en la página, por ejemplo, de Ceraticid o Sambic, descargarme el modelo 3D de la herramienta y eso meterlo dentro del sistema CAM. ¿Vale? Con eso podremos dar más realismo o, en el caso de que sea una herramienta especial, pues evitar colisiones o prevenir por lo menos antes de que haya ninguna colisión. Vale, como librerías de utillajes, ¿qué es lo que podría hacer? Yo puedo tener unos utillajes previamente diseñados, pues pueden ser mordazas de Lang o cubos prismáticos que ponemos en máquinas horizontales previamente dibujados. Estas mordazas las puedo parametrizar para que se abran y se cierren a un valor específico sin tener que andar cambiando restricciones de ensamblaje, etcétera, y con eso hacer un montaje rápido del conjunto ensamblado y así poder verificar las colisiones y realizar una simulación más real. O sea, al final con la librería de utillajes lo que consigo es reducir tiempo de preparación del todo el ensamblaje y darle más realismo al tema de colisiones y simulación. El tercer punto es la automatización de la programación, en la que puedo enseñarle al sistema cuáles son las operaciones que utilizo en mi empresa. Yo puedo crear patrones de mecanizado, por ejemplo, de taladrado. Puedo crear un patrón de métrica 6, por ejemplo, en el que le digo que primero tiene que taladrar con una broca de 5, luego tiene que puntear y luego tiene que meter el macho. Entonces, el sistema CAM lo que hace es reconocer los agujeros de métrica 6 y aplicarle las 3 operaciones que yo he asignado con sus condiciones de corte establecidas, con su número de herramienta establecido, y con ello evitarme un montón de clics y posibilidad de errores también. ¿Vale? Con esto conseguimos reducir un tiempo de programación
en torno al 70%. Sí. Esto se centra más en empresas que programen familias de piezas, que tengan ciertas piezas parecidas, que cambian de dimensiones, que cambian de agujeros, de posiciones de agujeros, etcétera. Vale. En el cuarto punto me centraré en la creación de documentación para taller. Este punto suele ser bastante interesante y la gente le suele gustar debido a que nos permite tener una buena comunicación entre la oficina de producción y maquinistas, ¿no? Este documento de taller o documento de proceso, la gente le llama de diferentes maneras, bueno, pretende guardar pues un poco el formato de la empresa. Unos les gusta de cierta manera, otros de otra. Al final lo que guarda es la información para fabricar la pieza en cuestión, ¿no? Luego podremos ver cómo se hace en vivo un documento de taller. Lo bueno que tiene crear la documentación desde el sistema CAM es que si yo edito las operaciones, cambio de orden, reordeno o lo que sea, automáticamente el documento de taller también se modificará. No tengo que andar luego en una Excel cambiando de orden porque he cambiado el mecanizado. Entonces, con esto lo que conseguimos es reducir errores de comunicación, que no haya paseos entre el chico que está programando y la máquina por falta de comunicación o no, porque no hay documento, y también estandarizar el flujo de trabajo de la empresa. Si el operario de producción programa una pieza y crea el documento, el maquinista no tiene por qué no entender el programa y el documento, ¿vale? Y por último me quiero centrar en el tema de la simulación y el postprocesado. Sí, al final todo esto que hemos enseñado no sería utilizable si no tenemos un postprocesador que se adecue a las necesidades de la empresa, ¿no? Cada empresa tiene su forma de trabajar. A unos les gusta meter los ciclos que utiliza a mano, por ejemplo, repeticiones de labels en Heidenhain o ciclos de taladrado o torneado en el postprocesador. Estos postprocesadores son al final lo que te hacen la traducción del sistema CAM a la máquina. Entonces el postprocesador debe estar adecuado al control que tenga la empresa o que tenga esa máquina. El postprocesador se realiza acorde a las necesidades que tenga la empresa, y un postprocesador bueno, vamos a decir que debe tener las siguientes características, ¿no? Tiene que ser, el programa obtenido tiene que ser entendible por el operario y fácil de interpretar. O sea, no nos valdría que el postprocesador nos saque 50.000 líneas. Pues si es un copiado sí, pero si es una pieza prismática pues nos daría error si queremos realizar alguna modificación en máquina. Y al final decimos que con un buen postprocesador no hace falta utilizar el Notepad o un Word para cambiar el programa postprocesador, ¿vale? Tenemos que tener transparencia entre el sistema CAM y la máquina, ¿no? Y lo que programamos en CAM y postprocesamos tenga que ir bien y firme a la máquina. Vale, con esto quería terminar la charla teórica, vamos a decir.